Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya vamos a la mesa, que es lo siguiente. Ya hemos visto lo que hay, ya habéis visto lo que hay, lo complicado que es y lo difícil que lo tenemos los consumidores cuando queremos reclamar, porque ahora mismo la situación que tenemos es una situación de embudo. Tú puedes ir tocando todas las puertas que quieras, que vas a terminar en tribunales, o en el sofá de tu casa sin hacer nada, que también para muchos es una opción. Para nosotros, desde Asufin, no lo es. Queremos que te levantes del sofá y que reclames y que defiendas tus derechos. Pero para muchos, desgraciadamente, el sistema es tan disuasorio que termina dejando a la gente, digamos, en el sofá. Pero ahora estábamos hablando de todos los retos financieros que tenemos. Pero ahora vivimos en un mundo que lo estamos viendo en constante cambio y con unas, digamos, revoluciones que creo que nos ponen en la mesa distintos retos. Y para ello, como son la digitalización y la sostenibilidad. Y para hablar de estos temas, tenemos una mesa maravillosa que yo agradezco muchísimo que hayáis venido, compuesta aquí a mi izquierda, por Antonio Gallardo, que es responsable de estudios de Asufin. Cuando decía Andreu Misé que hacemos barómetros, que hacemos estudios, que hacemos muchas cosas y que hoy mismo estamos publicando un estudio, pues el 80-90% de ese trabajo está en manos de Antonio. Luego tenemos a David Sánchez, que es director general de CECU. CECU es otra asociación de consumidores representativa de nuestro país, que forma parte del Consejo de Consumidores y Usuarios. A David lo conocí en Bruselas. CECU está haciendo una gran labor también a nivel europeo y lo tenemos aquí hoy. Muchas gracias por venir. Y finalmente a Sabina Lobato, que es directora de Formación y Empleo aquí en la Fundación 11, que no es la primera vez que está con nosotros y que le agradezco también muchísimo que esté con nosotros y que además tengamos este marco de colaboración en el que ya es la segunda vez que hacemos, la segunda o la tercera yo creo, ¿no? La tercera, es ya la tercera vez que hacemos nuestro congreso anual en estas instalaciones. No, la segunda. O sea, que hemos hecho 3 cosas ya, ¿no? Yo es la segunda vez que vengo, Patricia. Tú eres la segunda vez que vienes, pero hemos hecho otra cosa. Bueno, sí, colaboramos y hacemos cosas con la ONCE, sí, que está muy bien. Y sin más preámbulo, vamos al lío. Y voy a empezar contigo, Antonio, porque hoy publicamos este estudio de Asufin en el que hablamos de la inclusión financiera y de los problemas que, a pesar de la campaña Soy Mayor No Idiota, el de que nosotros apoyamos y que trabajamos en ello todo lo que podemos, arroja que queda mucho por hacer. Cuéntanos, Antonio. Pues sí, la verdad que queda mucho por hacer. Si me permitís un símil y enlazando con mi otra pasión, que es la historia, pues al final cuando vas avanzando te das cuenta de que no hay ni blancos o negros ni realidades simples, sino realidades complejas, ¿no? Y al final pues con la digitalización está pasando eso, y está pasando a niveles globales y luego a niveles particulares, como bien has indicado, el tema de los mayores o el tema rural, que también enlazamos en este estudio. Al final nos venden un lado a veces muy blanco, ¿no?, de la digitalización, ¿no?, ese de que nos hace la vida más fácil, que no deja de ser verdad, pero a veces también ya no solo meternos en la crítica de las propias entidades, que les hace también la vida más fácil a las entidades, ¿no?, y les ahorra muchos costes, sino cómo la percibe el consumidor, ¿no? Incluso te lleva sorpresas en el ámbito del que ya es nativo digital, cuando escarbas, como hemos hecho en este estudio, y ves que sí, que hay cosas que las tenemos muy asumidas. Consultamos al banco con el móvil, hacemos operaciones simples como las transferencias con el móvil, pero ¿qué ocurre cuando vamos más allá, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que existen pues todavía gaps muy importantes en el sentido de contratar productos financieros, y cómo vamos a equilibrar ese punto en un momento en el cual no hacemos más que cerrar sucursales o nos quieren fusionar bancos y cada vez va a haber menos. ¿Cómo enlazamos? Es decir, todavía quedan huecos que son bastante relevantes en ese sentido. Y si ya incluso salimos de esos nativos digitales, ¿cómo llegan los mayores y cómo llega el mundo rural, ¿no? Dejo los mayores para el final y me voy al mundo rural, enlazando en esta bajada de oficinas, ¿no? Recuerdo hace unos años que hicimos, creo que una ponencia que hiciste tú algo en Zamora, en el cual nos salía
una barbaridad, como que fuera de lo que era Zamora Capital y Benavente, una persona se desplazaba más de 50 kilómetros para ir a su sucursal. Y si quitábamos una pequeña entidad que afortunadamente todavía sobrevive, por eso la importancia de que existan muchos bancos, como era Caja Rural de Zamora, se nos iba más de 80 kilómetros. Vemos un montón de respuestas, pero cuando tú te paras y analizas al final al consumidor, ¿qué es lo que te responde el consumidor? Es decir, decimos, correos que te dé dinero, el tendero del pueblo que te dé dinero. Pero cuando preguntas es, o un cajero el que puede o maneja, yo no estoy hablando ya de personas mayores, un cajero aunque no haya entidad bancaria, o las oficinas móviles aunque venga una vez cada 15 días, o es que a la fuerza prefieren coger a alguien y estamos encontrando hasta economías paralelas, el del bar del pueblo, el que tiene un taxi que me lleva un día y me lleva a otro sitio para que este señor coja, y un señor o señoras mayores, y de repente vayan a su banco y saquen toda su pensión para luego manejarla durante todo el mes, con el riesgo que conlleva eso. Exacto. Entonces, lo que vemos es que nos dicen que hay muchas soluciones, pero esas soluciones no calan, ¿no? Y ante eso, bueno, pues vemos eso, otra vez, los grises de la digitalización. Y lo vemos muy bien en los mayores. Al final lo que vemos en los mayores, que les llevamos estudiando y haciendo un seguimiento durante mucho tiempo, son esos grises, es decir, ¡ay, qué bien! Que es que el mayor ya maneja mejor la app del móvil, maneja mejor el cajero. Pero estamos hablando de una digitalización a veces forzada, ¿no? El que al final, y si tú vas y les preguntas, ¿no? Cuando hacemos los estudios y hacemos contrastes y les preguntamos, dices que no me queda otra. Entonces, no es una digitalización, que la digitalización tiene sus ventajas, pero tiene que ofrecerse como algo a más. Es decir, nosotros no nos quitan en ningún lado las comisiones de administración. Hay mucha gente que se cree, que ese es otro estudio que tenemos nosotros, es que no pago por el banco, no pagas por el banco porque no te han quitado la comisión, sino que tú cumples unos requisitos y entonces pues no las pagas. Quítate esos requisitos. Que tenemos campañas de bancos en los cuales ya nos piden nóminas de 2.500 euros constantes y sonantes, no 2.500 brutos, 2.500 netos que entren todos los meses. Entonces, ¿dónde vamos? Entonces el mayor al final sí que es cierto que maneja más el cajero, maneja más, pero lo hace porque no le queda más remedio. Porque lo máximo que hemos conseguido, y no deja de ser positivo, pero también tiene su lado negativo, es que esté algo mejor atendido a las oficinas. Pero al final, el mejor atendido le haces dependiente, porque al final pierde su independencia. Tú tienes que decirle al señor del banco que me venga y que me lo haga. Pero luego vemos productos tan importantes como para los mayores, como es la libreta de ahorro, que es que lo están cortando de forma radical. Hay bancos que ya no las emiten y le están quitando de forma radical. Entonces, nos encontramos mayores que van casi a ciegas, porque les cuesta mucho ir a un cajero para sacarse sus extractos y para ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ver es en ese mundo que vivimos, en el que, insisto, en el que hay cosas buenas y cosas malas, que no se nos ciegue diciendo, no, la digitalización nos ayuda. Sí nos ayuda, pero no se puede dejar nadie atrás, ¿no? Y existen muchas realidades que se tienen que tener en cuenta y es lo que procuramos nosotros al final en estos estudios pues plasmar, ¿no? Y por eso, bueno, pues seguir incidiendo y seguir siempre estando encima, porque mejoran los bancos, sí, pero también yo creo que mejoran los bancos porque les presionamos y les damos información, y a nosotros nos encanta cuando de repente hemos hecho un estudio y hemos enfadado a alguien y nos llaman y nos dicen, es que tal, queremos hablar con vosotros. Pues claro, estamos abiertos y hablamos, ¿no? Luego nos explican su realidad, les explicamos lo que nosotros vemos y queda así, ¿no? Entonces, lo que es bueno es que en este fomento que hacemos con nuestros trabajos y nuestros estudios es al final escalar a diferentes capas, ¿no? Entonces, escalar al consumidor para que sepa cuáles son sus derechos, y también es tirar un poco de las orejas en los bancos. Y insisto, otro punto del estudio, el consumidor cada vez es más crítico y sabe más. Es decir, él sabe, por ejemplo, que su cesión de datos no es beneficiosa para él, pero te dice no me queda más remedio para poder operar, ¿no? Entonces, vamos a llegar a un equilibrio en el cual los beneficios de la digitalización sean compartidos, ¿no? No sea que es lo que existe ahora, un desequilibrio. Sí, la digitalización nos puede ayudar, pero es que ayuda mucho a las entidades.
Bueno, has hablado de todo el acceso, sobre todo el acceso el necesario acceso al efectivo en el ámbito rural, pero ahora estabas tocando el tema de la digitalización y a mí este tema me interesa también mucho porque hay cosas para reclamar que son más tangibles, ¿no? Me han cobrado una comisión que no procede, me han impuesto una cláusula suelo que no procede y voy a tribunales y reclamo por ese dinero. Pero ¿qué pasa con nuestros datos, con el uso de nuestros datos? Se está transponiendo la directiva de crédito al consumo y una de las cosas que dice es que el consumidor, y esto ya está, esto ya es vigente, el consumidor tiene derecho a saber cómo se ha evaluado su solvencia. ¿Qué mecanismo se ha utilizado para evaluar la solvencia y qué datos se han pedido y se han tenido en cuenta para evaluar la solvencia? Pero ¿realmente somos conscientes, te pregunto, Antonio, a pesar de toda esta regulación y a pesar de que se diga que en Europa, que en Estados Unidos los datos son de las empresas, en Asia de los estados y en Europa de los ciudadanos? ¿Es cierto realmente que en Europa los datos son de los ciudadanos? ¿Los datos, esta digitalización en la que estamos, puede generar también una indefensión a los consumidores? Sí, porque yo creo que somos conscientes de que damos datos, pero a veces nos ponemos la venda y no queremos saber hasta qué punto estamos dando esos datos, ¿no? Y tenemos muchas normas muchas advertencias, muchas letras pequeñas y contratos que nos lo dicen, pero o no se entienden o es que no nos queda más remedio. Es decir, a veces es que no tenemos una alternativa. Si no damos esos datos, no se sigue delante con la evaluación de pedir una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Una tarjeta de crédito en la cual cada vez son más los sistemas en los que se tienen en cuenta tu historial de uso que hayas tenido, claro, como hayas tenido la entidad, ¿no? Entonces tú sabes de repente que es que gastas mucho en Navidades en comercio electrónico. Entonces tienes unas limitaciones que cada vez son más y que además es que no hay alternativas. No es que te vayas y tú le digas, no, es que no te acepto, voy a pedir otra, te van a pedir lo mismo. Entonces, yo creo que a veces nos ponemos una venda y por eso es esa respuesta que tenemos tan abrumadora. No me gusta ceder los datos, pero no me queda más remedio, ¿no? Es la que triunfa, ¿no? Cuando hacemos esa pregunta en el estudio y cada año vas probando más. Y vas aceptando Efectivamente, todo. es como cuando vas al no pagas y tú ves, tengo que pagar 30 céntimos por ver un periódico. Ahí lanzo los cookies. No valoramos, ¿no?, lo que estamos entregando. Claro. Estamos entregando mucho este dinero. Este es un factor muy interesante el que acabas de tocar, ¿no? El tema, por ejemplo, de los periódicos. Preferimos dar nuestros datos, aceptar las cookies, que pagar. Sí, sí. O sea, que realmente tampoco como consumidores somos muy conscientes del precio de nuestros datos. No somos conscientes de que estamos dando una información riquísima y que las empresas pagan auténtico dineral por tenerla, ¿no? Porque es que al final la digitalización, otra cara de las que tienen, de estas tantas que estamos diciendo, pues también es proporcionar una información enorme de trazabilidad que antes no existía. Y pasemos a ver qué va a pasar, por ejemplo, cuando llegue el euro digital, ¿no? Que es un tema que cada vez está tocándonos más a la puerta, ¿no? Entonces, al final, tú cuando ibas y sacabas tu dinero, pues sabían que habías sacado un dinero, pero tú lo ibas dejando donde quisieras y ahí se acababa. Pero ahora con el euro digital vamos a dejar una trazabilidad casi completa del día a día, ¿no? Total. Bueno, sí, la gente muchas veces se pregunta que cómo me ofrecen un préstamo preconcedido, ¿no? Un crédito preconcedido, pues no tiene que ver porque saben lo que gastas y lo que tienes. Y no sé, yo creo que a ti te ofrecen más que a mí, ¿no? A lo mejor. Ofrecen de más, sí. Porque tú con tus mystery shopping te vendrán muchas ofertas. Luego me persiguen. Claro, vas dando tus datos por ahí, Antonio. Voy dando mis datos y luego ya no solo me piden, me dan de todo. Créditos, tarjetas, se fondos debe de inversión pensar que eres sostenibles. millonario, ¿no? Sí. Porque como vas pidiendo créditos por ahí. Tengo un mystery de hace 2 años que todavía me persigue, el de una empresa financiera, no voy a decirlo. Todavía cada 3 o 4 meses me llama para ver si compro el fondo de inversión. Bueno, muy bien. Voy a pasar a otros aspectos, pero que también no me voy muy lejos, ¿no?, de la inclusión financiera, que tiene que ver, Sabina, tú trabajas con un grupo de gente que muchas veces se sale de la norma y aunque ya afortunadamente la regulación está ayudando a esa inclusión, seguís teniendo muchísimos problemas de inclusión financiera. Cuéntanos un poco cómo es vuestra realidad.
Sí, bueno, lo primero es que es una realidad muy diversa. O sea, no es un colectivo, dijéramos, homogéneo, ¿no? Entonces, las necesidades en cuanto al acceso a los servicios financieros pues tienen diferencias en cuanto a cómo esos servicios tienen que estar pensados, ¿no? Y diseñados para que cualquier persona pueda acceder, porque aquí hay, o sea, me ha interesado mucho de lo que he escuchado en la mesa anterior, ¿no? El tema de la defensa, porque me hacía pensar en que en todo esto hay mucho de preguntarse en relación con las personas con discapacidad si se están produciendo discriminaciones, ¿no? Directas o indirectas. Es decir, directas es que no te conceden un crédito para emprender, por ejemplo, que tenemos, o sea, los ejemplos que pongo es porque los he conocido, ¿no? Son reales. Para emprender porque eres una persona con discapacidad, o no puedes acceder a una oficina bancaria o a un servicio online porque ese servicio no es accesible, ¿no? Entonces, esto es, claro, dentro de todo este tema de la defensa, ¿no?, del consumidor financiero y de la posibilidad de reclamación, habría que preguntarse, ¿podríamos llegar? Porque, claro, el tema de que los servicios sean para todas las personas y sean accesibles debería formar parte de las buenas prácticas financieras y bancarias, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que aquí hay mucho que... Y creo que hay una oportunidad fantástica, Patricia, para contar historias. Porque, claro, son las cosas que te vas encontrando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con el tema de la digitalización, ¿no? Durante la pandemia conocimos casos de personas que habían ido a una oficina bancaria para emprender a solicitar un crédito y no se lo habían concedido porque tenía una discapacidad que era visible y, o sea, esa es la interpretación que ellos hicieron y que se corroboró cuando el proceso se inicia online, no recuerdo si era con la misma o con otra entidad financiera, y entonces sí que les conceden el crédito. Porque la discapacidad desaparece de repente de la escena. Claro, porque no es visible. Entonces, o sea, que digamos que en el proceso digital la discapacidad no se manifiesta. Claro, o sea, si tú digitalizas completamente el proceso... no se manifiesta tampoco. Exacto. Si digitalizas completamente el proceso y el agente financiero lo único que hace es mover información y papeles y tal. Datos objetivos. O incluso tiene una entrevista, pero la tiene online, en una pantalla en la que a lo mejor solamente ve, ¿no?, la cara de la persona, no ve que puede ir en una silla de ruedas o que no tenga ninguna dificultad de comunicación, lo que sea, ¿no? Bueno, pues esos son casos que se producen. O sea, y luego, por ejemplo, otro que me dejó bastante así, un poco rayada, ¿no? Cuando hace unos meses me llamó un familiar que trabaja en el sector de financiación para la compra de vehículos, ¿no?, con concesionarios. Y resulta que me contó el caso de una persona, porque dentro de esa diversidad que digo, ¿no?, claro, no es lo mismo una persona con una discapacidad física, ¿no?, que puede tener unas dificultades de movilidad, que una persona con una discapacidad intelectual, ¿no? Esto yo creo que lo comentamos ya en el anterior congreso vuestro, ¿no?, que nosotros tenemos mucho foco en todo lo que tiene que ver con la formación financiera para personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que son más vulnerables también a los abusos, ¿vale? Pues me contaron el caso de una familia, 2 hermanos, en el que la hermana tiene una discapacidad intelectual. Y es bastante habitual, seguro que lo habréis escuchado, pues que como hay un beneficio en cuanto a la matriculación del vehículo, el vehículo se pone a nombre de la mujer, ¿no?, con discapacidad intelectual. Y esa mujer no tiene ninguna sentencia judicial de que esté en algún proceso de curatela o tutela. Es decir, que tiene capacidad plena de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, el concesionario o la financiera, a la hora de conceder el crédito, obliga a la familia a que se haga ante notario, cuando el notario no tiene ninguna capacidad para determinar si esa persona tiene capacidad o no de tomar decisiones. Entonces, y encima tienen que pagar las costas del notario. Entonces, quiero decir que hay una oportunidad magnífica de levantar, ¿no?, casuísticas que nos hagan ver una realidad que yo creo que no es muy visible, Patricia. Y luego, con el tema de la digitalización, sabéis que también nosotros tenemos un programa muy potente de formación en competencias digitales y profesiones de tecnología, y ahí hay mucha
mucha conexión entre las dificultades y las problemáticas de personas mayores y de personas con discapacidad, ¿no? Ahora hemos resultado adjudicatarios de un proyecto de Red.es con fondos Next Generation y vamos a tener que formar a más de 16.000 personas en formaciones cortas, pero para aspectos muy básicos de lo que es la vida cotidiana, ¿no? y de cómo interactuar con diferentes servicios. Yo creo que es una oportunidad para generar ahí un impacto importante, ¿no? Sabina, tú ahora mismo nos estás planteando una cara de la digitalización que es positiva, que es efectivamente, digamos que iguala y de manera objetiva permite el acceso a productos financieros, pero a mí me gustaría darle la vuelta y ver la otra cara que podría ser, tú sabes que los algoritmos se están alimentando de toda la información de hace 10 años y se están alimentando además de unos datos que corresponden a un mundo estandarizado, a un primer mundo y además a un mundo muy masculinizado, incluso muy joven, que está dejando fuera pues, personas mayores, mujeres, poblaciones más desfavorecidas, etcétera. ¿No tenéis miedo desde la Fundación? ¿No tenéis miedo que la discriminación que se pueda producir por la digitalización también os llegue, si no es que ya os está llegando? Sí, no, es clarísimo. O sea, en todo el ámbito de la inteligencia artificial, al final volvemos al tema de los datos, ¿no? Los algoritmos hay que entrenarlos con datos. Si en esos datos que sirven para entrenar los algoritmos, las personas con discapacidad no están representadas, claro, por determinados, o sea, con el perfil de una persona, pues los factores que toma el algoritmo, ¿no? Son los estándar, o sea, son la norma, ¿no? Pues va a haber muchas personas que se van a quedar fuera por el algoritmo y nadie se va a enterar. O sea, eso es lo peor de todo, que el algoritmo va a tomar las decisiones y es bastante probable que nadie se dé cuenta de que haya personas que pues no están accediendo a crédito o no están accediendo a servicios de cualquier tipo, ¿no? O sea que es muy importante. Nosotros estamos trabajando ya en eso. El CERMI y la Fundación tenemos una estrategia conjunta de trabajo en materia de la ética, ¿no? De la inteligencia artificial, y también nosotros, para entender bien eso, también dentro de nuestra propia operación, ¿no? Por ejemplo, en toda la labor que hacemos de intermediación laboral con empresas, por ejemplo, en el tema del acceso al empleo. O sea, yo creo que ya las empresas grandes, sobre todo las multinacionales y todas las empresas que tengan medianamente sistemas de reclutamiento automatizados, el primer filtro lo hace una inteligencia artificial. Con lo cual, imagínate que ese algoritmo esté entrenado para que haga un rastreo de la foto del currículum, por ejemplo, ¿no? Me estoy inventando, ¿vale? Pues si hay una persona que, por lo que sea, por su discapacidad, tiene algún rasgo pues que le aleja de lo que es el patrón tal, pues a lo mejor ese algoritmo dice, yo aquí no reconozco una persona, esto es un currículum falso o lo que sea, y directamente lo descarta, ¿no? Sí, en este sentido tengo que decir que hablando de las acciones colectivas, una de las acciones colectivas que a mí me han parecido más bonitas de los últimos tiempos en Estados Unidos fue lanzada por una persona negra, por una mujer negra, que la inteligencia artificial no identificaba su rostro, no lo identificaba como humano, porque solamente identificaba rostros blancos. Y se puso una careta y entonces sí, una careta blanca. Exacto, y entonces la reconoció como ente humano. Es que hay que entrenar, es que la inteligencia artificial la tenemos que entrenar desde la inteligencia humana, analógica, ¿no? Exacto. Fenomenal. Vamos a pasar a otro tema, aunque luego igual podemos retomar cuestiones de la digitalización que tiene que ver con la sostenibilidad, y por eso he traído a David, porque desde CECU se está trabajando muchísimo en sostenibilidad, muchísimo en todo lo que supone que las empresas avancen en procesos más sostenibles y más verdes, pero también hay trampas. También hay empresas en el atajo. Y recientemente me llamaba muchísimo la atención, salía esta noticia que a mí, David, me parece poesía pura, ya te lo dije, que es, a ver, la voy a recuperar porque no me la quiero decir tal y como es, que era Repsol
Iberdrola comienza una campaña contra Repsol, Iberdrola contra Repsol. Comienza en Santander el primer juicio por greenwashing en España. Pero aquí hay que ponerle autoría a las cosas. Esto tiene un origen en una denuncia promovida por CECU, por Greenpeace, etcétera, que en realidad pusisteis encima de la mesa que se estaba produciendo greenwashing. Cuéntanoslo esto. Sí, bueno, lo primero agradecerte la invitación, a ti y al equipo de Asofin. A ver, es lo que estabas comentando, cada vez la sostenibilidad es más importante para las personas consumidoras. Todas las encuestas muestran que todos queremos participar en la transición verde, hay que ponernoslo fácil y hay que no engañar a la gente y dar información correcta. En ese sentido, nosotros lanzamos esta queja contra Repsol por lavado verde, porque está vendiendo como sostenibles unos combustibles que entendíamos que no lo eran, junto con Greenpeace y Ecologistas en Acción. Lo pusimos delante de la Dirección General de Consumo, que esperamos que nos conteste en algún momento, y luego no nos atribuiría a nosotros, a Greenpeace y Ecologistas en Acción, a nosotros el mérito en esta guerra judicial yo sí. de Iberdrola, ojalá, Yo sí. pero para mí esto demuestra que estamos ante una nueva realidad, que ahora mismo, como está sin regular, es un poco la ley de la jungla, que nosotros denunciamos a Repsol, Iberdrola denuncia a Repsol, van a autocontrol, o sea que se está generando una especie de caos en el que incluso las empresas están como muy asustadas de no saben qué decir, bueno, pues con no mentir es suficiente, pero que parece como que hay que dar un poco más de seguridad jurídica y por eso estamos un poco con la esperanza de que se implemente pronto esta directiva, ¿no? Las dos directivas que hay ahora mismo que van a regular todo el tema del lavado verde, el empoderamiento de los consumidores para la transición verde y la de alegatos verdes, porque ahora mismo las herramientas que tenemos son muy limitadas como personas consumidoras, porque a nivel judicial, porque nosotros somos de tanto la digitalización como en la transición verde y el lavado verde, mientras se regula vamos a aprovechar las herramientas que ya tenemos. Hay legislación de protección del consumidor, hay legislación de publicidad engañosa, hay un montón de legislación que se puede aplicar. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a un juzgado por un caso de lavado verde, por publicidad engañosa, por ejemplo, y esto es un caso de Ecologistas en Acción, por un coche que se vendía como que no emitía nada, para cuando te sale la sentencia en firme, el coche ya no se fabrica. Con lo cual, como consumidor estás desprotegido. Entonces, si esta herramienta no vale, nosotros estamos ensayando esta nueva capacidad sancionadora del Ministerio de Consumo, ¿no? Vamos a ver si poniendo una multa ejemplar a una empresa tan simbólica como Repsol, sentamos un precedente para evitar el lavado verde mientras se implementan las directivas, y ahora ya nos falta pues, que a través de la Ley de Consumo Sostenible se implementen estas directivas para que tengamos un marco legal en el que quede claro lo que las empresas no pueden decir, que esto ya está aprobado, no puede decir que eres neutro en carbono porque no lo puede demostrar, no puede decir que eres respetuoso con el medio ambiente porque esto no significa nada, y ahora nos falta que se apruebe la que regula lo que sí que se puede decir. Es decir, qué tipo de certificación, de comprobación por terceros tienes que tener antes de hacer una declaración verde, y este tipo de procesos. Y ahí tendremos un marco en el que, como consumidor, que tú quieres tener un modelo de consumo más responsable, más transformador, cuentas con toda la información. Luego ya después está el tema de que se te lo ponga fácil, ¿no? Porque sí, tu alternativa más sostenible o lo que te están diciendo que consumas es 2 veces más caro que pues, una camiseta de Shein o un filete de pollo industrial es más caro que un kilo de brócoli, pues nos lo pone muy difícil. Y hay un montón de decisiones que ya son políticas, que determinan los precios, que va de regulación del mercado, que va de subvenciones a depende de qué industrias, que va de política comercial, que tienen que favorecer que los consumidores ejerzamos este derecho, ¿no? a elegir la opción que, desde nuestro punto de vista, es más razonable para la transición ecológica. Acabas de tocar un par de puntos que me llevan a varios sitios y voy a ver si me centro. Bueno, lo primero es que, no lo he dicho antes porque ya es el tercer año que lo hacemos, nosotros este congreso siempre lo hacemos en la semana del Black Friday, que empieza mañana. Hoy es Acción de Gracias, si podéis comeros un pavo.
Y lo hacemos porque creemos que es importante que reflexionemos sobre el consumo responsable, ¿no? Siempre estamos, de alguna manera, pidiendo a todos los demás que sean responsables, pues también nosotros deberíamos ser responsables y no salir como locos mañana a comprar como si no hubiese otro momento, ¿no? Que ya os adelanto que ya veremos, ¿verdad, Antonio? Ya veremos mañana si las ofertas son tan ofertas. Manteneos conectados porque de esto vamos a hablar mañana. Pero alrededor de esto también está esto que acabas de comentar de las sanciones de consumo. Y ahora la última, la última no, es la primera con la que se ha estrenado consumo, es multando las compañías aéreas por prácticas abusivas de distinto tipo. Y en este sentido me gustaría que contases esto que estamos trabajando con el BEUC, que también es greenwashing, que tiene que ver con las aerolíneas. Yo no sé si os habéis fijado, cuando se compra un billete ahora, te dan una opción y es que pagues un dinero para que sea menos contaminante tu vuelo, que yo no sé cómo eso se puede configurar. Y, o sea, ya no solamente es que no sean verdes, sino que es que encima les tienes que pagar para que sean verdes. Y en estas estamos. Cuéntanos, ¿tú qué piensas? O sea, este es un ejemplo de lavado verde en aerolíneas. ¿Crees que prosperará esta denuncia que hemos puesto en Europa? Yo creo que sí, porque la Comisión Europea ya empezó a investigarlo. O sea que... ¿Tú tienes fe en esta nueva comisión que empieza la semana que viene a trabajar? Esta es otra pregunta, esta ¿no? es otra pregunta. Vale, no la respondas si no quieres. Pero por ahora, o sea, en cuanto a ese tipo de trámites administrativos, ¿no?, de investigación sobre consumo, yo sí que tengo esperanza. O sea, ahí sí que crees que hay una herramienta por ahora, potente del consumidor. Las alertas que hemos presentado de BEUC, algunas en conjunto con vosotros, ¿no?, estamos teniendo respuesta. Dentro de este marasmo legislativo que es la Unión Europea, que todo termina en Irlanda, sobre todo cuando va con cosas tecnológicas, sí que por ahora está respondiendo. Y en el caso de las aerolíneas, que es el que mencionas, ¿no?, esto de decirte que porque pagues 2 euros más por tu billete yo planto un árbol, con lo cual compensas tus emisiones, no sabemos dónde se planta el árbol, si lo van a talar al día siguiente, qué está pasando, ¿no? Es increíble. O sea, que no hay una comprobación, nadie va a verificar aquello. Aparte de otras prácticas, ¿no?, que tienen las aerolíneas, sí que se está investigando. Hay 17 aerolíneas que están siendo investigadas, que la Comisión Europea ha añadido alguna más. Y bueno, pues tuvimos hace poquito un seminario con autoridades encargadas de este proceso y yo creo que esta va a seguir adelante porque yo creo que desde la Comisión hay muchas ganas de afrontar este tema y de empezar a aplicar todo este paquete regulatorio, ¿no?, que va a llegar, bueno, que ya está medio aprobado, en la práctica real. También hemos presentado en BEUC una sobre las botellas de plástico. Creo que las botellas de plástico de agua embotellada te pone que es de material 100% reciclable y 100% reciclado. Pues nosotros pensamos que es mentira porque no lo pueden demostrar tampoco, ¿no? Entonces, se tiene que acabar en algún momento esta impunidad, ¿no?, de decir lo que tú quieras y que sin tener ninguna comprobación ni ninguna base científica detrás. Y ahí es que es muy interesante la labor que hacemos a nivel europeo de BEUC, ¿no?, las organizaciones españolas que somos miembros de BEUC, para ir planteando de esas acciones para que se puedan ir poniendo como medidas ejemplares para que sirvan un poco para todo el sector, ¿no? Hemos denunciado a las aerolíneas, pero muchas otras empresas utilizan la misma estrategia, ¿no?, de compensación de carbono, etcétera. Hablando de greenwashing y llevándolo un poco al tema financiero otra vez, que te voy a atacar, Antonio, nosotros hagamos todos los años un estudio sobre los préstamos verdes, las hipotecas verdes y la financiación verde. Decía David que los consumidores, las personas consumidoras, en general quieren ser más sostenibles. Bueno, yo creo que eso es una visión muy optimista. Yo creo, me vais a permitir... tú te basas en encuestas, vale, cada vez más, pero te quiero decir, estaba viendo la botellita, ¿no?, y el CO2 y tal, pero también estaba pensando en el taponcito, tan criticado, ¿no?, porque supuestamente te choca y yo pienso, bueno, pues gíralo. O sea, si tampoco hace falta...
ser tan inteligente. Pues no te lo pongas con la nariz, amigo, gíralo, aprende a beber un poco y ayuda a que el taponcito se pueda reciclar. En fin, o sea, yo creo que hay mucho negacionismo. Yo en esto soy muy negativa con los aires, los vientos huracanados que soplan del otro lado del océano. Pero bueno, al lío, Antonio. ¿Tienen opciones los consumidores realmente para acceder a préstamos verdes? ¿Estos préstamos verdes realmente son accesibles, asequibles para los consumidores o es un greenwashing más? Pues en buena parte es un greenwashing más, desgraciadamente, porque al final priman otros intereses, ¿no? Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, y confrontas dos productos con sus similitudes y sus diferencias, como una hipoteca verde y un préstamo verde, ves que sí que el préstamo verde de repente tiene algo de mejores condiciones que el préstamo normal, tienes un incentivo para comprarme un coche eléctrico, para hacerme una reforma, pero la hipoteca verde no. La hipoteca verde es peor que la hipoteca normal. Entonces ya dices, ¿y cómo es esto? Te hace pensar, ¿no? Y al final piensas que el banco al final, más allá de crearte unos productos para decir yo estoy aquí, también recuerdo, y seguro que Verónica se acuerda, como una vez no pusimos una entidad porque los tenía súper ocultos y nada más lanzar el informe nos llamó, pues al final piensa en su riesgo. Y dices, la hipoteca verde, ¿qué es lo que conlleva? Si yo tengo una hipoteca en la cual yo compro una casa y tengo que hacerle una eficiencia energética A o B que sea buena, pues conlleva que además de comprar esa hipoteca, de comprar esa vivienda, tengo que tener más fondos para hacer esa reforma. ¿Qué supone para el banco que tú pidas una hipoteca que necesites más fondos? Un mayor riesgo. Entonces, al final, no te lo incentiva. Dice, comprar un vehículo eléctrico conlleva un beneficio para la entidad. Dice, ¿por qué conlleva un beneficio a la entidad si el tratamiento es distinto? Porque al final un vehículo eléctrico es más caro, con lo cual es un préstamo que es mayor, y al final es finalista. Es decir, yo te doy 60.000 para tu vehículo eléctrico. No tengo que hacer riesgo porque es lo que vale. Te hago tu reserva de dominio y aquí lo tienes. Y en las hipotecas no ocurre. Y si nos vamos al mundo de los fondos de inversión, ¿qué es lo que se considera un fondo de inversión sostenible? De repente dices, tú vas a un fondo que invierte, es otro melón, ¿no? Inviertes en un banco que dice que cumple y tiene sus auditorías, y además le habrán dado un premio súper guay de estos que se dan todos los años, de que es súper sostenible. Pero de repente ves ese banco y dices, pero es que ese banco invierte en las industrias químicas, en las industrias petroleras que no son sostenibles. ¿Hasta qué punto es verdad que el producto de ese fondo de inversión es sostenible? Es decir, que tú me certifiques, pero si luego tú excavas dentro, dices, aquí hay algo que no, porque estás invirtiendo y tienes posiciones en empresas que no lo son, ¿no? Entonces, a veces es muy bonito que seamos sostenibles, que tengamos responsabilidad social corporativa, pero que no se quede más en el premio, que luego me den el premio Dow Jones, no sé qué, y se quede en un certificado, sino que en verdad tengas el compromiso. Y eso es lo que también falta en esa vertiente. O sea, mucho postureo. Sí, y luego preguntamos... Ecopostureo, podríamos decir. Sí, y luego preguntamos y el consumidor lo que nos dice es que él invierte en un fondo, en una empresa que es sostenible, un fondo sostenible, porque cree que le va a dar mayor rentabilidad. Bueno, vamos a ver el vaso si es medio lleno o medio vacío. Dice, bueno, si piensas que esa entidad te va a dar más rentabilidad, es que piensas que cada vez la gente se compromete más a esos productos. Pero al final detrás lo que va es el dinero, no es que tú tengas una mejor práctica en ese producto. Bueno, aquí has tocado otro tema importante, te voy a explotar un poco, que es el tema del dinero, la cesta. ¿Pensáis, y esta os la abro a los tres, pensáis realmente que en la cesta de la compra un consumidor que quiere ser responsable, ¿no?, y comprometido con la naturaleza lo tiene fácil? ¿O por el contrario, ni hay tantos productos y los que hay son caros, o incluso a lo mejor ni siquiera son sostenibles realmente? No sé si quieres... Bueno, yo puedo hablar como consumidora, o sea, lo que sé es que cuando voy a una gran superficie, ¿no?, tengo la sección de productos ecológicos y son que es muy pequeña en comparación a todo lo demás. Y son más caros. O sea, esto es así, vamos. Y lo que no sé, o sea, lo que yo ya no pongo en cuestión es si esos productos son realmente ecológicos o no. Ya excede de mi capacidad como consumidora el tener la posibilidad de verificar en algún sitio. Esto es muy interesante porque hace unos años, cuando yo tuve la fortuna de estar en la gestación y la puesta en marcha de una
una certificación que se llama BIQUAL, que sirve para que las empresas que quieran ser responsables con la discapacidad puedan introducir la discapacidad en todos los ámbitos de la gestión, desde la estrategia, la gobernanza, los recursos humanos, los clientes, etcétera. Nos planteamos el que, oye, si en España hay 1 de cada 5 familias tiene una persona con discapacidad, si las empresas tuvieran este sello y se identificaran como empresas responsables hacia la discapacidad, ¿no? Sería un elemento distintivo a la hora desde el punto de vista comercial, ¿no? Bueno, No. está funcionando, o sea, tenemos una fundación que gestiona este sello, es una herramienta para la mejora continua, para hacer realmente un barrido de toda la gestión y ver dónde tienes que poner, ¿no? Dónde tienes que mejorar y tal, pero yo creo que ese salto a que lo valore el consumidor. Sí, porque se nos olvida muchas veces que cuando hablamos de ESG, ¿no es solamente la parte medioambiental, Sí, también está la parte social. Es lo que iba a decir antes, que después del greenwashing también viene el social washing. Exacto, que también existe. Pues háblanos de ello. También existe. Pues mira, por ejemplo, ayer, yo estaba en Bruselas ayer también y nos invitaron de los servicios de empleo de Flandes a explicar un poco cómo era el modelo en España, ¿no? Entonces nos preguntaban mucho por la cuota. Hay países que tienen cuota de contratación. En España las empresas de 50 o más trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad, pero hay una vía alternativa, ¿no? Que es la compra de bienes y servicios, las donaciones, tal. Y luego está la tercera opción, ¿no? Que es arriesgarte a no cumplir y arriesgarte a una sanción, ¿no? Que también hay empresas que lo hacen, ¿no? Entonces, claro, o sea, pues también hay empresas, ¿no? que a lo mejor están, pues, no sé qué palabra utilizar, pero bueno, están dentro de su comunicación hablando de lo que hacen hacia la discapacidad y no están cumpliendo a lo mejor con contratación directa. No tenemos en España realmente la información para saber cuántas empresas obligadas cumplen con contratación directa. Sí que podemos saber las que cumplen, pero o bien con contratación directa o con medida alternativa, ¿no? Entonces, pues sí, esto pero volviendo aquí un poco a la digitalización y a los datos, si no tienes el dato, ¿cómo lo vas a no se puede medir y no se puede saber realmente? Claro, exacto. Esto es algo que yo creo que ahora mismo la cantidad de registros administrativos que tiene la Administración permitiría perfectamente saber cuántas de las empresas obligadas están cumpliendo con contratación directa, que no quiere decir que no cumplan la ley, porque pueden estar cumpliendo con medida alternativa, pero con contratación no sabemos cuántas. Sí, pero lo están haciendo, si me permites, más a golpe de chequera que a golpe de realmente estar convencido de que merece la pena, ¿no? Apostar. Es verdad que, a ver, o sea, siendo honestos, se ha avanzado mucho, se habla mucho más de discapacidad, la discapacidad está mucho más presente en las agendas, pero bueno, todavía nos encontramos, por ejemplo, con muchas dificultades para convencer a empresas de que contraten a personas con discapacidad. Mira, ¿no? una de las cosas que tiene la autoridad independiente, que yo veía, se nos ha ido Ángela, yo la veía muy, muy convencida de que se iba a aprobar. Yo no soy tan optimista, la verdad, porque igual que pienso que las acciones colectivas es una transposición de una directiva y no queda más remedio, lo otro es algo que es una propuesta de un gobierno y que no tiene por qué suceder. Pero sí que incluye dentro de las buenas prácticas la inclusión financiera de todo tipo de colectivos. Y en especial, o sea, se pone especial hincapié en mayores, en discapacidad, etcétera. Y ahí sí que sería una herramienta, que es de lo que estamos también hablando hoy, de si no cumplen, puedes reclamar. No, yo sí que te diría que desde que nosotros somos entidad colaboradora del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España, lo que sí que he percibido es un mayor acercamiento a la discapacidad por parte de las entidades financieras. O sea, ahora, por ejemplo, la Asociación Española de Banca, pues se están haciendo muchas más cosas, no solo con la discapacidad, sino con otros colectivos. Y una cosa que me gusta también mucho decir es que a mí no me gusta mucho ese concepto de consumidor vulnerable, porque ese concepto pone la carga de la culpa de lo que sucede en que es que, claro, la persona como es vulnerable, en nuestro caso, sí que es verdad que una persona, por ejemplo, con una discapacidad intelectual sí que es más vulnerable a un posible
abuso, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con que le vendan un producto que no comprende o lo que sea, ¿no? Pero eso de consumidor vulnerable que se ha instaurado realmente, o sea, Bueno, es una concepción que a mí me chirría un poco, pues ¿no? como concepto, pero en defensa de la ley, que además se aprobó en la anterior legislatura, tengo que decir que yo sí que me gustó que se intentase trascender del concepto vulnerable en el sentido de que cualquiera de nosotros como consumidor en un momento determinado podemos ser vulnerables por el desequilibrio que se produce frente a una compañía, a una plataforma, a una entidad financiera, etcétera, y que por tanto la vulnerabilidad no es algo exclusivo, por ejemplo, de una persona con una discapacidad, sino que no es así. Sí. Cualquiera de nosotros puede ser vulnerable. Otra cosa es que socialmente no haya calado tanto esto, pero yo sí que lo veo así. David. Idea de consumidor vulnerable, de que si regulamos para una persona en situación de vulnerabilidad, estamos regulando bien para todos, ¿no? O sea, porque... Sí, esto se aplica mucho en discapacidad. Sí. Claro, ¿no? Como comentaba Patricia, que todos somos vulnerables frente a lo digital, todos en algún momento somos mayores, estamos enfermos, con lo cual ese concepto a nivel legal nosotros por lo menos sí que lo vemos bien, porque siempre lo hemos defendido. Pero me gustaría volver al tema de la cesta de la compra, porque hay un tema que nos inquieta mucho a nosotros, que es el tema de la ecoansiedad. ¿De la qué? De la ecoansiedad. Tú hablabas de la ecoansiedad. Este concepto es nuevo para mí. Bueno, tú has lanzado ecopostureo, pues te lanzo ecoansiedad. Y es que le damos muchos mensajes a la gente sobre cómo consumir sostenible y lo importante que es optar por lo sostenible, y cuando llegas al supermercado lo tienes muy difícil. Lo tienes muy difícil por muchos motivos. Por el tema económico, para fundamental. Y si hay productos ecológicos en el supermercado con sello, son ecológicos, ¿eh? Es un sistema de certificación pública que funciona muy bien. Ya aprovecho. Pero también es por qué promociones hacen los supermercados. O sea, a ti te están diciendo que comas menos carne, ¿no? En todas partes. El médico, por motivos ambientales, pero luego lo que te encuentras en promoción son pechugas de pollo y es carne en general de origen industrial. Con lo cual, es un poco insistir en que nos lo tienen que poner fácil, porque si no al final termina generando ansiedad, porque va mal de dinero, tienes poco tiempo, vamos todos agobiados y encima te ponen a ti como persona, como individuo, la carga de cambiar el planeta a través de hasta la compra. Mira, no, o sea, regúlalo para que las opciones sostenibles sean más accesibles para mí, tanto físicamente como que estén disponibles en los sitios de compra como a nivel económico. Porque también lo que sí que vemos es que la tendencia de aumento en consumo, por ejemplo, ecológico, no está subiendo todo lo que debería en función de la conciencia, porque la gente se está llevando el dinero al alquiler. Y uno de los temas, ahora se está debatiendo la Estrategia Nacional de Alimentación, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura está promoviendo esto, y uno de los mensajes con los que insistimos mucho es como si tú quieres que la gente coma mejor, regula el precio de los alquileres. Porque al final es la gente con el menor poder adquisitivo la que está comiendo peor. Y del porcentaje de gastos del hogar que iba para la cesta de la compra, para alimentación, una gran parte se ha desplazado a alquiler o a hipoteca, ¿no? Sobre todo ahora que esto del Euribor es muy alto. Con lo cual, bueno, pues son muchas cosas que tenemos que hacer, pero que sobre todo no cargar la responsabilidad individual del consumidor, porque hacemos lo que podemos y en la medida de tus posibilidades tú intentas elegir, pero que te lo tienes que poner fácil. ¿Te veo con ganas de decir algo o no, Antonio? No, sí. Y así ya vamos terminando. Es que lo hemos visto, es lo que tú indicas. Al final es poco producto y es caro. Que nosotros cuando hicimos el estudio de ecológica nos salía el salmón más de un 200% más caro que el normal. Te está yendo un producto muy... Sí, pero me voy al que tiene más margen, que es nuestro aceite de oliva, el que tiene menos margen, y era un 30% más caro. Y de ahí, bueno, y las legumbres, y nos iba más del doble, ¿no? Pero además el etiquetado también juegan con el etiquetado. El etiquetado es así, el producto está bien, pero nosotros vimos una gran superficie de las más mayores que hay en España, cómo te colocaban la etiqueta debajo, el anagrama de la Unión Europea, pero arriba te colocaban productos que eran o bios o bajos de azúcares, que también incluso juegan con eso. Y juegan además, que has indicado muy bien, tenemos un lineal de bios, pero si yo tengo un lineal de bios, yo lo quiero tenerlo es con el resto. Y quiero saber que si yo compro un tomate frito bio,
pues es un 60% más caro que el otro. Yo quiero compararlo para poder verlo. Entonces, a veces también los lineales que son exclusivos de estos productos no nos dejan muchas opciones. Sí. Bueno, porque tienes que ir ahí, ¿no? Como algo separado, no está integrado, como dice Antonio. Que yo creo que ahí sí que hay más capacidad para regular. Esto, el tema de los embalajes, ¿no? O sea, lo del plástico es tremendo. Es tremendo. Uf, pero... Eso viene ahora. Pero lo vamos a criticar como lo del tapón, ya lo verás. Sí, no dudas. Pero falta mucha pedagogía con lo del tapón. O sea, que una medida que tiene un fin ambiental no se ha explicado lo suficiente y esto lo juntas con la tendencia al cuñadismo global y a ver, pues ha explotado. Pero ¿de qué cuñados hablas? Si ahora son presidentes. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo no sé si hay alguna pregunta entre el público. Estamos, vamos, para ir bien de tiempo con una preguntilla. Y si no, pues cerramos esta mesa, no sin antes agradeceros a los tres vuestras aportaciones y que en tu caso es la primera, pero no va a ser la última. Ya has visto como con Sabina aquí... Tengo que decir una cosa, en la mesa en la que participé el año pasado estaba una persona que a los 2 días le nombraron ministro, no os digo nada más. Que es cierto, su último acto público fue en nuestro congreso, señores. A lo mejor ministra, Sabina, ¿por qué ministro? Bueno. Mejor ministra. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a los tres.